All right, aquí estamos de nuevo. Buenas noches, bendiciones. Bienvenido, familia, a nuestro estudio bíblico. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Es un gozo que usted nos acompañe. Habíamos iniciado la transmisión, pero tuvimos un problemita técnico. Nos vamos a asegurar. Ahora sí. Ahora sí, ya estamos súper bien. Bienvenidos a todos, bendiciones, familia. Gracias por acompañarnos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio poder estar junto a ustedes esta noche y poder compartir juntos la palabra del Señor y aprender todo lo que el Señor quiere hablarnos y revelarnos a través de la Escritura. Es una bendición y es un privilegio, insisto, en que el Señor nos permita poder conectarnos y desglosar la palabra del Señor. Casi estamos terminando esta serie sobre el libro de los Hechos, pastor. Así es. Estamos a punto de terminarlo. Así que gracias a todos ustedes que se conectan. Hola, Damaris, desde República Dominicana. Muchas felicidades, Dios Damaris, te bendiga. que tuvo de cumpleaños. Yes, happy birthday. Dios te bendiga, Damaris. Muchas felicidades. Familia, buenas noches, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, como cada miércoles, para compartir con nosotros en este estudio bíblico. Familia, comparta la transmisión, comente, pregunte. Vamos a estar aprendiendo sobre la continuidad del libro de los Hechos. Vamos por el capítulo 22, cerca del 23. Ok. Ya dentro de poco vamos a culminar este gran libro que iniciamos hace varias semanas. Y yo creo que hemos aprendido bastante y le hemos sacado gran provecho. Y no se pierda lo que sigue, porque la próxima serie va a estar espectacular. Bendiciones a todos, bienvenidos y buenas noches. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado hablando durante las últimas semanas, pastor, sobre la vida del apóstol Pablo y sobre esos primeros momentos del ministerio de Pablo. Bendiciones, Wendy, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Happy también. Birthday. Happy birthday, Wendy. Muchas felicidades, espero que la hayan pasado bien. Wendy. Amén. ¿Sabe? No, la pasó muy bien. Wendy es de la casa y es una persona muy especial para nosotros. Así que muchas bendiciones, Wendy, y muchas felicidades. Amén. Hemos estado aprendiendo sobre y revisando, ¿no? Sobre la vida del apóstol Pablo, su ministerio, los inicios de su ministerio y todas las veces que el apóstol Pablo ha estado en hoteles de 5 estrellas, pasa de un hotel de 5 estrellas al otro. No, y que toallita blanca. Sí, no, sobre todo. Pablo. Uvitas, fresitas, galletitas, quesitos. Cada vez que se comió un pan sin levadura, tenía que poner aceite de oliva extra. First code. Pablo sabe lo que es un hotel de 5 estrellas. Pablo tiene toda la recomendación para decirnos a nosotros cómo es exigir y estar en un hotel 5 estrellas. Pastor, arrancando yo le tengo una pregunta. Así arrancando. ¿Por qué era necesario que el apóstol Pablo viviera todo esto? Eso es, pero qué, no. Pero pastor. Yo no tengo eso ni responderte. Eso me acuerda. Dime una más difícil. Que esa está muy fácil. No, mi pregunta no es fácil. Bendiciones, Elizabeth, gracias por conectarte. Dios te bendiga, mi amor. No. Dime otra más difícil, porque esa es muy fácil. No, pero ven acá. Te he escogido como un instrumento, le dijo el Señor, para llevar mi palabra. Te voy a usar. Pero ¿y por qué todo esto disturbio? No, pastora, esa pregunta es muy, no vale la pena. Es muy sencilla. Pero ¿por qué el apóstol Pablo? Mira, esa respuesta está en el encuentro que Pablo tuvo camino a Damasco. No iba a llegar el evangelio si él no hubiese pasado por todo eso. Bendiciones, Dulce, gracias por estar ahí conectado. Amada Dulce, Dios le bendiga mucho. Esa respuesta está cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor. Recuerda lo que Pablo era antes de ser el apóstol Pablo. Claro, perseguidor. Y el Señor le dijo, Pablo, tú vas a saber y vas a vivir en carne propia el precio que hay que pagar por este evangelio. O sea, no era ticún, era el precio del evangelio que le estaba pagando. Sí, pagando. porque Pablo, bendiciones, Cristina, Pablo hizo mucho daño. ¿No eran esas facturitas? Sí, a Pablo le pasaron una factura que él tenía pendiente, que tenía que pagar.
Y Pablo, él mismo se dio cuenta en carne propia. Mira, ningún otro apóstol sufrió más que el apóstol Pablo. Por eso te digo, porque cónchale, el pobre apóstol Pablo llevó de todo. Si tú te fijas, cuando el Señor le habla a Ananías, que era el siervo, que fue a ungirlo, a orar por él para que recobrara la vista. Sí, el Señor cuando le habla, le dice, bueno, Ananías le dice, Señor, pero tú no sabes a quién tú has convertido. Exacto. Así que, pero Señor, ayúdame. Ananías le dijo al Señor, Señor, ¿tú estás seguro de quién tú estás hablando? Entonces la respuesta que el Señor le da es sí, pero él es un instrumento. Es un instrumento y tendrá que pasar momentos bien difíciles. Y sobre todas las cosas, Pablo sabía. Ojo, cuando usted está pasando un momento difícil y usted sabe que usted merece estar en la justicia de Dios, usted lo acepta con responsabilidad, humildad y con compromiso. Sí, yo asumo mi compromiso. Y esto es yo soy responsable. Esto es una consecuencia de mi error. Exacto. Pablo desde el principio sabía las consecuencias y la responsabilidad que él tenía que afrontar. Por eso que en varias ocasiones le revelaron a Pablo, Pablo, yo tuve una visión que te iban a meter preso, te iban a azotar. No vayas. Pablo dijo, no, es necesario que yo vaya. Qué lindo. Ayúdanos, por favor, compartiendo la transmisión en los grupos de la iglesia, en sus chats personales, en su página de Facebook. Por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión con todos. Mira lo que dice en el verso 13, capítulo 9. Ananías le pregunta, entonces dijo Ananías, Señor mío, he escuchado de muchos respecto a este varón, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. He aquí que también aquí, entonces el Señor le dice, levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, exacto, a los reyes y entre los hijos de Israel. Wow. Porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Wow. Wow. Tremenda palabra el Señor le dio a Ananías. Sí, Señor. Primero Dios le dice, él va a ser un instrumento que le va a predicar a reyes, a los gentiles, va a ser un hombre que va a expandir el evangelio, pero en este versículo le mostraré cuánto habrá de padecer a causa de mi nombre. Wow. Y ahí usted se da cuenta que todo lo que el apóstol Pablo vivió, ojo con esto, fue dirigido y orquestado por el Señor. Una de las cosas que ya yo, en mi devocional personal, ya yo terminé el libro. No quisiera irme más adelante, pero una de las cosas que más me impresiona es que yo no veo a Pablo quejarse. Yo veo a un Pablo que pasa por todas estas cosas y yo no veo a Pablo quejarse. Y hoy en día, muchos cristianos, me voy a incluir, desde que estamos pasando 2 o 3 cosas difíciles, de una vez empezamos a decir, el Señor me dejó, el Señor se olvidó, ¿dónde está el Señor? Nos enojamos, hay gente que se va de la iglesia, hay gente que deja el evangelio completamente porque está viviendo un momento difícil y entiende hay un comentario que no lo merece como hijo de Dios. Sí, hay un comentario de nuestra hermana Dulce. Vamos a ver. Por si usted me ayuda ahí, pastor. Ahí. Pastor, y el Señor pasa factura. Qué pregunta. Entonces el versículo que dice que el Señor se olvida de nuestro pecado. Uy, Dulce, qué pregunta más buena. Cuando uno se arrepiente, dice que lo tira a lo más profundo del mar. Respóndame ahí. Dulce, la pregunta de la noche. Del millón. Dios pasa factura. Sí, porque dice que los pecados lo manda a lo profundo del mar y que no tiene memoria de ellos. Yo quisiera decir que no. Ay, pastor, no lo dañe. No, pero ese es mi deseo. Yo quisiera responder que no, pero bíblicamente sí. Dios, se nos van a ir 2 o 3 del estudio Dulce, bíblico, pastor. Dulce. Vamos a perder 2 o 3. Dulce, y esto es parte de la justicia de Dios. Recuerden que cuando David, por la soberbia, el orgullo, ojo, David era creyente. No estamos hablando porque
no estamos hablando de alguien nuevo que vino a la iglesia, que se entregó al Señor. No, estamos hablando ya de un hombre que Dios lo había llamado con un gran propósito. Escogido. David en su soberbia cometió un grave pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Le envió el profeta Gad y le dijo: David, el Señor te envía 3 opciones de castigo. Ay, papá. Tienes que elegir una de las 3. El Señor le aplicó la justicia a la vida de David. Ojo, Dios misericordioso, cuando David eligió: yo prefiero caer en manos tuyas que en manos de mis enemigos. ¿Sabe cuánto el Señor... Bendiciones, amada Natacha. Bendiciones para ustedes. ¿Sabe cuántas personas el Señor mató esa misma noche? Ay, 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 se fueron unos cuantos, sí. 70,000 personas. Dulce. Y eso... pero eso fue en el Antiguo Testamento, pastor. Después de Cristo ya, el Señor lo olvida y lo manda a lo profundo del mar. Ananías y Zafira eran cristianos. ¿Usted sabía eso? Que Ananías y Zafira eran cristianos. Ay, papá. Es que la justicia, ojo, mira, por eso es importante cuando usted comete un pecado. La Biblia dice en el libro primera de Juan: hijitos, escribo esto para que no pequéis. Yes. Pero si alguno peca, sepa que abogado tiene con el Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué yo necesito un abogado si ya Dios me perdonó? No, porque ahí es donde entra la figura de Cristo como el intercesor, como el abogado. Ahí está la respuesta para Dulce. ¿Por qué yo necesito un abogado si Dios se olvidó de mi pecado? Hay gente que peca, comete pecado, no recurre a su abogado Cristo y después le pasa factura. Y cuando la persona esté pagando la factura, que se está quejando, es que no hizo el procedimiento correcto. Porque cuando usted tiene una acusación que usted hizo algo malo, en términos legales, en términos jurídicos, lo primero que usted tiene que hacer es apoderarse de un abogado. Es tan así que cuando usted va a la justicia y usted no tiene un abogado, la sociedad le da un abogado de oficio. Porque es necesario que usted tenga a alguien que lo represente. Por eso que la Biblia no dice que Cristo es el abogado por cualquier cosa. No. No, dice que es nuestro abogado, pero el problema es que muy poco de nosotros lo utilizamos en la condición de abogado. Un ejemplo, ¿me permite, pastor? Ponerle un ejemplo ahí a Dulce y a cualquier otro porque es una pregunta súper... Se conecta Wendy Santos. Bendiciones, Wendy. Le hemos extrañado, allá por la iglesia. Pedro Luis y Pedro, también. muchas bendiciones, Pedro. Un ejemplo. Tenemos una persona que comete y hablemos en la parte terrenal. ¿Está bien? Una persona mata a otra persona. Va delante del juez y está genuinamente arrepentido. Le dice: señor juez, yo estoy arrepentido. Perdóneme. El juez, Benny, bendiciones. El papá del Tenejiro reportando. Mire, ¿y el Tenejiro? ¿Cómo está mi muchachito? ¿Y qué le puede decir el juez? El juez... Yo te perdono, sí, yo creo que genuinamente tú estás arrepentido. Pero mientras te doy el perdón, te quiero sentenciar a 30 años de cárcel. Pero tiene que ejercer la justicia. ¿El juez es malo? No. Está ejerciendo justicia. Porque se está ejerciendo justicia. Y hay una condición que Dios tiene que nosotros a veces se nos olvida. Dios es un Dios de justicia. Por ende, es que no se nos enseña eso. Tradicionalmente en la iglesia se nos enseñó que después que usted es cristiano, Dios se olvida de todos tus pecados. Y por eso hay gente que peca y peca y peca y dice: ya Dios no mata. Por eso le voy a enseñar un principio. Una cosa es que Dios te perdone de tus pecados y otra cosa es la consecuencia de tus pecados. Dice Wendy Aponte, sigue malito, tomando medicamentos. Ay, vamos a esperar en Dios orando, que se pueda no mejorar, que se sane. Sanar. Porque el Señor no trabaja mejorando a la gente. Como los milagros que son como por parte, con terapia. Progresivo. No, como yo escuché un varón que Dios lo usaba en sanidad grandemente. Y una persona no podía caminar. Él oró y la persona como que se levantó medio chueco. Iba al pasito caminando así gateando. Y le preguntaron: ¿qué pasó? No, que el Señor lo va progresivo. Pero el Señor tiene un departamento de terapia. No, cuando Dios sana a alguien es como el cojo de la hermosa. Pastor, brinca un solo pie. Por la borda hoy. Pero por eso esperamos que Dios lo sane completamente. Jesús, entonces, ¿qué sucede? Una cosa es que Dios te perdone. Con la pregunta que hizo nuestra querida hermana Dulce. Dios nos perdona. Pero las consecuencias, lamentablemente, es parte de la justicia. Dios no puede quitarte las consecuencias de tus errores. Alguien que ha decidido consumir drogas, viene delante del Señor: Señor, perdóname.
pero tiene consecuencias en su cuerpo. Claro. O sea, tiene marcas que lamentablemente lo persigue y tiene que luchar con eso. Amén. Pero sí, hay facturas. Están así en el mundo hebreo, en los judíos. Ellos entienden que cada año en el mundo espiritual se hace una reunión. Estoy hablando la cultura y la costumbre judía. Se hace una reunión para pasar balance. Por eso que los judíos en el año de jubileo hay un tiempo que ellos tienen que condenar la deuda de alguien, porque es como una revisión que se hace cada año. Y está en la palabra, en el Antiguo Testamento el Señor le dijo en un momento al pueblo, tiene que perdonarle. Eso fue instituido y los esclavos cierto tiempo tenían el derecho de tener la libertad. Yes. Entonces en el mundo espiritual hay facturas que se pasan. ¿Por qué usted cree que David dijo, Señor, si hay camino de maldad en mí, examíname, Dios, y mira? Porque a veces uno camina en la vida pensando que está todo bien, pero hay cosas pendientes. Sí, señor. Y hay que pedirle a Dios que la revele para que nosotros podamos trabajar en ella. Y a veces vienen consecuencias a nuestra vida y decimos, pero si Dios me perdonó, sí, Dios te perdonó, pero hay cosas pendientes que lamentablemente te está sufriendo las consecuencias. Así es. No sé si la respuesta pero qué gran pregunta, Dulce, me encanta, porque tremenda, es una pregunta puntual, súper puntual. Dice Wendy Santo, Dios perdona los pecados, pero hace justicia a los que dañaste. Es que, mira, cuando usted esté pasando la consecuencia de algo que usted hizo, glorifique a Dios y sea consciente de que Dios está haciendo justicia. Amén. No te quejes, ni reniegues, ni el Señor, ¿por qué a mí no? Sino acepta la corrección, es una disciplina. Amén. El mismo Señor dice que el buen padre a su hijo disciplina. Entonces, Dios en la disciplina, a veces no nos gusta, nos duele, pero Dios nos está enseñando. Sí, Señor, amén. Definitivamente. Así que comparta la transmisión y no se olvide, cuando usted da like, cuando usted comenta, cuando usted comparte, eso nos ayuda porque ya no hay campanita. Así que el algoritmo cambió hace un tiempo. Y si usted nos ayuda haciendo eso, pues el algoritmo nos presenta y permite que muchas más personas puedan venir y conectarse y aprender con nosotros. Pablo es apresado, pero esta vez es apresado por el mismo grupo que él pertenecía. Los judíos radicales, los judíos del Sanedril, los judíos que dominaban la ley, que tenían la revelación, que eran lo más religioso, que eran lo más espiritual, lo mejor que había en aquel tiempo. Ay, papá. Pablo es apresado. ¿Qué sucede? Los judíos no tenían facultad propia para condenar a alguien. ¿Por qué? Porque ellos vivían subjugados bajo el Imperio Romano. Tenía que transferirlo a una autoridad romana. Por eso en el capítulo 22 del libro de los Hechos, Pablo es apresado por la autoridad romana. Y Pablo es maltratado con golpes. Familia, Pablo es humillado al punto de que la misma autoridad romana apresó a Pablo por el revuelo que había, porque se entendía que era un criminal. Ellos no conocían quién era el apóstol Pablo. Dice la Biblia que lo ataron con un cordón de cuero y lo pusieron en un lugar donde iba a recibir azotes. Ojo, un castigo y un azote en los términos bíblicos eran diferentes. La ley judía permitía castigo, alguna penitencia, algunos golpes, cosas así, pero el azotar a una persona, el flagelo, como dicen, era algo netamente que lo ejercían los romanos. Los judíos no podían. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, cuando Roma azotaba a alguien de un solo golpe, muchos morían y muchos quedaban lisiados. Es que eran bárbaros, eran rudos. No, los italianos, los romanos, sanguinarios. ¿Qué sucede? Ellos los ataban a un póster con las manos así amarradas, con la espalda cubierta. Lo vemos en la película La Pasión de Cristo, así mismo que hacía Roma. Y era tan fuerte los azotes que a veces hasta de un golpe quedaba muerto. Wow. Y luego hacerlo así mismo, cargar una cruz. A Cristo le dieron 4. ¿Por qué los azotes eran tan fuertes? ¿Por qué?
Primero porque el instrumento que utilizaban los romanos para azotar era de cuero, pero tenían al final bolitas de plomo. Y ¿cómo se llama? Ojo de animales. Ojo con esto. Las bolas de plomo que ellos utilizaban para el azote, ¿sabe para qué era? ¿Para qué? Para desbaratar los huesos. Eso te daba tan fuerte que eso te desbarataba cualquier hueso. Wow. Y le introducían pedacitos de hueso de cordero. Eso no se rompe ni con piedra. O sea, ¿Para qué? Cuando ellos golpeaban, Para desgarrar, venga para acá, venga acá, la morena. Para desgarrar la piel. ¿Qué sucede? A Pablo lo apresan y cuando a Pablo lo van a castigar, Pablo le dice a uno de los guardias romanos que está cerca, ven acá y ustedes pueden ¿les azotar. está permitido? Es permitido azotar a un ciudadano romano. ¡Ay! A correr, fanático. Cuando ese guardia escuchó esto, las piernas le temblaron. Pregúntame por qué. ¿Por No, qué? pero hay un problema. Está muy callada esta gente, pastor. No, Así no. Pregunte, diga algo, familia, no se quede ahí calladito. Comparta. Nos falta mucha gente aquí en el estudio bíblico hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compártame, Wendy, por favor, hermana Cristina, ahí en los chats de la iglesia, en el chat de mujeres y demás. ¿Por qué el apóstol Pablo le hace esta pregunta? ¿Y por qué el soldado romano tiembla cuando Pablo le hace esta pregunta? ¿Qué sucede? En las leyes romanas no se podía azotar a un ciudadano romano, al menos que ese ciudadano romano fuera condenado. Al menos que fuera condenado. Pero los ciudadanos romanos tenían privilegios que otros no tenían. Sí, señor. Dice Beni que estamos prestando fijamente atención. Amén. Amén, mi hermano. Amén. ¿Qué sucede? Los soldados romanos o los ciudadanos romanos tenían muchos privilegios. Sí. Y si un oficial cometía este azote, esta práctica contra un ciudadano romano, las leyes eran tan estrictas que esa persona era digno de muerte. Roma defendía mucho su clase. Sí, señor. De hecho, ahí vemos una vez más cómo Dios teje la historia y permite que el apóstol Pablo fuera romano. Porque, hermano, si el apóstol Pablo no hubiese tenido la ciudadanía romana, el primer viaje, en el primer apresamiento... Es más, le voy a enseñar algo que quizás saludo. Hey, Rafael, ese es mi tocayo, el medio. Hermano, un fuerte abrazo. Bendiciones. Muchos saludos, muchas bendiciones para ti y tu familia. Amén. Mira, están así. Le voy a enseñar algo que quizás usted ha escuchado muy poco. Y si alguien lo ha escuchado, diga, pastor, ya yo sabía eso. Ok. Habían personas adineradas que por la izquierda pagaban dinero para adquirir la ciudadanía romana. De hecho, el ciudadano romano el capitán, dice a él, el capitán, pero tú eres de lo de verdad, porque a mí me costó mucho dinero esta ciudadanía. El macuteo existe desde los... Existe desde que usted ni se imagina. Habían personas que pagaban mucho dinero para poder comprar la ciudadanía romana, porque era un privilegio. Ya ve de dónde viene eso. Era un privilegio, como mucha gente en nuestros países y en mi país compraban la licencia de conducir. Pastor, pero no se meta ahí. Sí, no. O sea, todo esto se hacía desde antes. Por eso que el capitán que estuvo a cargo de Pablo, cuando Pablo le dijo, hey, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? Él le dijo al oído, tú compraste la ciudadanía como yo, como comúnmente. Porque me costó mucho dinero. Y la respuesta del apóstol Pablo dijo, no. Yo soy de nacimiento. Yo soy nacido en Tarso, Sicilia, un estado romano. O sea, a mí no me pidieron, ni me dieron residencia, ni me pidió un tío, ni me pidió un primo, ni yo pagué. No, o sea, yo soy ciudadano romano porque nací en territorio romano. O sea, doblemente tiene que temblar. Cuando escuchó esto, automáticamente el capitán mandó a soltar a Pablo. Sí, señor. Porque si Roma, están así, escuche esto, para enseñarle esta parte también. Roma tenía un emperador, el César, que estaba en la capital en Roma, el dios para los romanos.
Cada ciudadano romano tenía el privilegio que si quería ir donde el César a una consulta privada, podía hacerlo, cumpliendo algunos requisitos. Solamente los ciudadanos romanos. Recuerda cuando Pablo dijo, voy a apelar al César. Al César. Hay un dicho bien famoso. Al César apelaste y ya, para donde el César va. Llevamos. Porque Pablo, Dios es tan perfecto que hizo a Pablo tan especial. Pablo tenía ciudadanía romana. Pablo tenía ciudadanía judía. Pablo tenía dominio de la cultura griega. Sí, señor. Pablo era un peso pesado, un peso completo. Y aquí veo, y yo me respondo la pregunta que le hice al principio, el propósito de Dios con todo esto, porque hace que el apóstol Pablo llegue a lugares, a extractos sociales, a donde un judío normal no iba a llegar. Mire, Pablo habla, con las principales autoridades de aquel momento, tanto de los judíos como de Roma. De otra manera no iba a ser eso posible. Claro, mire, para que usted vea que no es el pastor, sino es la Biblia. Hechos capítulo 22, verso 28. Enseguida el capitán respondió diciéndole, yo obtuve la ciudadanía romana por una gran cantidad de dinero. O sea, fue de manera fraudulenta. Pero ojo, había otra ley romana que el que decía que era ciudadano romano sin serlo, muerto. Porque mucha gente para librarse de muchos castigos decía, no, yo soy romano. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Pablo es liberado, entonces Pablo, recuerde que el pueblo judío, los religiosos fueron que atacaron para que Roma apresara a Pablo. Pablo entonces expresa un discurso en hebreo. Increíble. Yo les he enseñado, principalmente a los de la casa, la iglesia Casa de Su Presencia, que los 3 idiomas, y quiero compartirlo con ustedes, que la Biblia habla, es el hebreo, arameo y griego. O sea, los 3 idiomas por los cuales la Biblia fue escrita. El arameo era el idioma que más se hablaba y el idioma que Cristo habló en un 80%, porque era el idioma del pueblo, el idioma de la clase baja, de los pobres. Era el idioma más común, el arameo, no el hebreo. El hebreo era el idioma que utilizaban los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los publicanos, los judíos de alto nivel, principalmente los religiosos, solamente hablaban hebreo. Por eso dijimos al principio que este grupo élite fue que tomó preso a Pablo. Y el griego era el idioma que más se hablaba en el Imperio Romano por la cultura, por la cultura griega. ¿Qué sucede? Pablo manejaba los 3 idiomas. Es que el Señor es increíble. En Roma se hablaba el griego. Era el idioma que predominaba. Cultural y el idioma comercial. ¿Qué sucede? Pablo entonces empieza a hablarle a sus hermanos en hebreo. Cuando esta gente escucharon a Pablo, dijeron, señores, Pablo tenía una preparación que eso era algo extraordinario. Y no solo la terrenal, sino la gracia que tenía el apóstol Pablo de como él mismo decía, de al griego como griego, al hebreo como hebreo. O sea, judío como judío, exacto. No solo comportar. Señores, lea esos discursos del apóstol Pablo. Aquí viene una parte. Se entrega al Señor. Y de una vez... ¿Yankee qué? No, de una vez empiezan los religiosos. No, porque tienen que dejar esto, porque yo no he visto una cosa más, lo digo, cuidado, que un cristiano arrevesado. No, el hombre se convirtió hoy, o cualquier persona, y ya quieren que esa persona sea un santo. No, un santo no, un querubín protector de los que están allá arriba todo el tiempo velando. Pastor, cuidado que después está la gente oyendo a Daddy Yankee diciendo el pastor dijo que hay que darle su tiempo. No, es que malinterpretan lo que quieran malinterpretar, pero ellos saben lo que les estoy diciendo. ¿Qué sucede? Dios utiliza figuras a personas que van a llegar a lugares donde usted y yo no podemos llegar. Claro que sí. Familia. Claro que el sí. evangelio, no podemos ser cristianos arcaicos.
El evangelio no se limita. Amén. Muchos de los problemas que tenemos los cristianos, que tenemos un evangelio para adentro, y el evangelio no es para adentro, el evangelio es hacia afuera. Sí, señor. De hecho, por muchos años se vendió que el evangelio era para gente que no era culta, para gente que no había estudiado, para gente que no tenía estatus social. Sin embargo, no es así. El evangelio es para todo aquel que cree. Es tan así que donde llegó Pablo no iba a llegar ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ninguno de los apóstoles iba a llegar donde Pablo llegó. Claro. Y mira lo criticado que fue Pablo. Uy, sí. Por los mismos cristianos. Señores, lo que usted hoy en día, eso se vio antes. Es lo mismo. Eso se vio antes. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que aprender a poder renovar el entendimiento. Claro, Ay, van a hacer cosas. Eso sí que cuesta. Van a hacer cosas que a uno le van a chocar. Y no es que uno la va a apoyar. No la va a apoyar. Pero, señores, Dios está trabajando con esa vida. Oiga lo que le voy a decir. Pedro y los apóstoles, aun cuando estaban en el libro de los Hechos predicando, tenían su viejo hombre revolteado. Hicieron muchísimas barrabasadas. Pedro metió la pata muchísimas veces, siendo el apóstol Pedro. Claro. El hombre que oró para que el cojo se levantara, cometió muchos errores, hizo acepción de personas. Lo que pasa es que no hay una persona que juzgue más que otro pecador. Ay, no, eso Un religioso que se cree santo encuentra que todo el mundo es más pecador que él. El único pecado que no ve es el pecado del mismo. Entonces, mira dónde está el problema. El religioso empieza a juzgar y a condenar y a mandar a todo el mundo para el diablo. Pero hay un problema. ¿Con quién estaba Dios? Ay. Ojo. Los fariseos, esos judíos religiosos, estaban mandando a Pablo en el infierno. Ojo, ellos eran los que supuestamente tenían la revelación, la Torá, el poder. Y tenían a Dios tragado. Ajá. Pero ¿con quién estaba Dios? Con Pablo. Con el que ellos criticaban. Y ellos, ¿cómo estaban? Como un sepulcro vacío, blanqueado. Muerto en vida. Entonces, es ahí donde uno tiene que tener cuidado con esto. No, fulano no tiene capacidad para eso. ¿Quién le ha dicho a usted que él no tiene capacidad? Ay, mi madre. No, porque fulano no está preparado. ¿Quién le ha dicho a usted que fulano no está preparado? Usted tiene un termómetro de medición de espiritualidad. De preparación. ¿Quién tiene un termómetro para decir no? Nadie lo tiene, familia. Nadie lo tiene. Lo que pasa es que nos volvemos inmisericordia. El religioso se vuelve inmisericordia. Y se olvida que un día él fue un bebé espiritual. No, y estamos esperando que cometa un pequeño errorcito. Para acabarlo. Ojalá y fuera para acabarlo, para enterrarlo vivo. Sin saber que muchas veces Dios está más con esa persona que con el que está de este lado emitiendo juicios. Y oiga algo que le voy a decir, familia. Todos tenemos un religioso dentro. Esto no es algo que estamos viendo al otro. Esto es algo de lo que nosotros mismos tenemos que guardarnos y cuidar nuestro corazón. Porque si usted se descuida, termina siendo un religioso más. Todos tenemos ese pinita. Sí. No sé qué que usted no la tiene. Todos tenemos ese gusanito dentro. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque a veces dejamos de mirarnos a nosotros mismos hacia adentro y empezamos a mirar hacia afuera. Y cuando llega ese punto en la vida, sí, hay problemas. Pero míreme, con la transmisión se le dañó y el motor tiene horas de vida cuando nosotros hacemos eso. Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque esto fue lo que le pasó a estos judíos religiosos. En cambio, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios y no solamente haciéndola, con el respaldo de Dios. Por eso es, como dijo Moisés, Señor, que hablen lo que quieran y digan lo que quieran, que sea lo que sea, pero tú no te apartes de mí. Amén. Tú sí, el día que tú te apartes de mí, ahí sí es que yo digo, sí hay problema. Ahí sí hay problema. Entonces es ahí donde uno tiene que enfocarse en fortalecer su relación con Dios antes de que querer que el otro fortalezca con el Señor. Pero como un ciego va a guiar a otro ciego. Dice la Biblia que los dos van a caer en el mismo hoyo. Pero el problema es que hay algunos que no son ciegos, son tuertos, ven un poquitico y ya creen que tiene 20-20 porque el otro es ciego. El ciego mejor porque el ciego sabe lo que está haciendo. El tuerto a veces va por un lado y cree que el palo está aquí y choca con el palo de este lado.
Espiritualmente. Tú no puedes querer guiar a otro cuando tú mismo no tienes el control de guiarte a ti mismo. El problema es que el religioso cree que él está bien y que él puede guiar. Por eso, mire, yo le voy a ser honesto. Yo no discuto Biblia. Pero míreme, pero ni con un niño de 1 año, ni con un anciano de 100, ni con un religioso, no. Yo no pierdo el tiempo en eso. Yo no pierdo el tiempo en eso, porque uno va a saber, no, porque la Biblia, yo veo un programa, y es famoso, un padre. ¿Oh, sí? Hasta me cae bien. No, yo he orado por, vamos a ver si ustedes el padre Toro, católico, a ese hombre, él hace debate. Ok. Oye, ¿dónde? ¿Dónde? En la iglesia de católica. Con su público católico. Búscalo por ahí, el padre Thor. Él invita ¿a cristianos? No, a todo el mundo. Okay. Cristianos, pentecostales, denominación evangélica, Bautista, testigos de Jehová. Y lo lleva a su terreno. La persona llega con una Biblia de ese tamaño. Ay. Nos vamos a bibliazo limpio. Ya. Eso, yo nunca he visto un pleito a bibliazo limpio. ¿Qué pasa? Empiezan a tirarse Biblia. Malinterpretando los textos bíblicos. ¿Cómo termina eso? Un gallinero. Claro. Un gallinero. Personas ofendiéndose, hiriéndose. ¿Y cómo termina? Peor de cómo empezaron. Bendito Dios. La Biblia no se trata para estar debatiendo. Familia. No se trata para estar debatiendo. Se trata primero, usted escudriñela y aplíquesela. Ay, sí. Y cuando usted más o menos trate de aplicarse, trate de ayudar a otro para que la pueda aplicar. Y eso está muy de moda ahora, los debates. Está muy de moda los debates. ¿Qué vamos a debatir por aquello? No, mira. ¿Qué vamos a debatir por lo otro? Yo no me creo que soy el más sabio, el más inteligente, pero lo peor que puede hacer un cristiano, ir a un programa a debatir con un ateo. ¿O usted no iría a hacer un debate? Pero me pueden... Bueno, dependiendo de lo que pague. No te rías porque... Dependiendo de lo que... Me pueden ofrecer... Si le dan un billetico fuerte, sí. Yo voy para decir una sola cosa. Usted ganó. Y mi dinero, Michelle. No bien hemos empezado el debate. Mire, lo felicito. No, usted le doy la mano. Usted es un campeón. De ahora en adelante yo lo voy a seguir. Cobro mi dinero y me voy. Y te voy a ser honesto, ahí salgo yo, pero bien. Pastor, si hay 3 religiosos aquí, ya usted lo mató. No, ya. Pero ¿qué hago yo yendo a un programa? Ay, Dios mío. Como ahora mismo están estos programas que los religiosos van a ser utilizados como para hacer el ridículo. No, eso no es el ridículo, ¿no? Eso buscando sonido, buscando dinero, buscando views. Claro que sonido. Sí. Ninguno de ellos son tontos y poniendo el evangelio por el suelo. Y al final, ¿en qué termina? Horrible. Cristín, ven acá, mi amor. Ven para que vamos a hacer el estudio bíblico. Ven, mi reina. Ven acá, vamos, que esa va a ser la predicadora. ¡Ay, santo! Esa va a ser la que va a estudiar la Biblia con su papá. Entonces, ¿en qué terminan? En problemas. Es que la Biblia no, ojo, yo cuando era adolescente hacíamos debates bíblicos. Sí. Pero la intención del debate bíblico no es yo ganarte o hacerte ver que yo sé más que tú de la Biblia. ¿Y entonces para qué es? No, es que ahí es donde está el problema. Mal utilizamos lo que la Biblia nos enseña para llevarlo a una confrontación o a una medición de poder o de conocimiento. ¿Qué gano yo teniendo la revelación de Salomón, la que si yo quién del otro, de Juan, todo mezclado en uno, y al final pierdo mi alma? De hecho, hay muchísima gente que sabe más Biblia que cualquier líder religioso y está apartado del Evangelio y del Señor. Entonces, ¿qué gano yo en ese sentido? Claro. Por eso es que el apóstol Pablo tenía esto claro. Pablo no debatía, Pablo predicaba. Predicaba, porque Pablo sabía que debatiendo la Biblia él no iba a tener ningún resultado. Y era confrontativo. Pero confrontativo, ¿pero para qué? Porque el deseo de Pablo, la gente está equivocado. El deseo de Pablo era que sus hermanos judíos también pudieran reconocer que Cristo era el Mesías. Sí, señor. Y lo dice claramente. Vamos a ir unos comentarios. Eso lo vamos a ver un poquito dice más Damari, adelante. pero
Amada Karen, bendiciones, bienvenida. Damaris dice, pero deja mucho cristiano con la cabeza para abajo. Así mismo. Yo creo que es el padre, Sí. el padre Toro. Dulce dice, esa sí es buena. Dios le bendiga, Karen, bendiciones para ti también. Hay un debate ahora, $10 millones. Ok, pastor. ¿Qué usted prefiere? Eso es lo que está de moda, porque ahora el evangelio es lo que se pone de moda. Dios mío, padre. 10 millones de dólares. No, a mí lo que me duele es que yo veo líderes que supuestamente son maduros espiritualmente. Thank you, mi amor. Pero este asunto de las redes sociales, familia, esto nos va a llevar a nosotros a un precipicio. Si le preguntaran a usted, pastor, ¿qué usted prefiere? ¿10 millones de dólares o 3 minutos con Jesús? Pastor, cuidado lo que usted va a decir. Depende. ¿De qué depende? Depende. 3 minutos con Jesús, ¿cómo? No. No venga a condicionar la pregunta, pastor. Dice 3 minutos con Jesús o 10 millones de dólares. No me condiciona la pregunta. ¿Y usted lo está pensando, pastor? Ajá. ¿Tú sabes lo que la gente está respondiendo en eso? Yo prefiero los 10 millones porque a Jesús lo tengo en mi corazón. Ay, pero a mí me gustaría entrar por el teléfono y agarrarlo así. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Pastor, los 10, dice Benny. Benny, ya sabemos tu respuesta, Benny. No, eso es lo que está de moda. Claro. Pero ¿qué representa tener 3 minutos con Jesús? 5, no le bajes, son Sí, 5. 5 minutos, ok. ¿Qué representa? Bueno, que usted es más espiritual si usted dice eso. Es No se ve carnal, ni se ve que a usted le gusta el dinero. la apariencia. Pero la verdad es que tú el que está respondiendo eso prefiere sus 10 millones. No, 10 millones. ¿Y sabes cuál es la excusa? Lo que pasa es que yo tengo a Jesús en mi corazón. ¿Quién te dijo a ti? Si tú le haces esa pregunta a 10 millones de cristianos, 11 millones te responden, dame mis 10 millones. Hay un Si comentario. fuera la realidad, porque mucha gente responde por lo que el otro quiere escuchar. Escuchar. Bendiciones, mi hermana Jacqueline. Jacqueline. Usted llegó en un momento cumbre. Cristi, no lo tire, mi amor, no lo tire. Pero, familia, esto ha estado bueno. Pero el apóstol Pablo, familia, al final, como siempre, el Señor tuvo misericordia y Pablo fue liberado de la muerte, porque Pablo era un propósito Amén. que Dios estaba utilizando a pesar de todas las adversidades que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Y algo Dice que quiero Benny, compartir. Ajá. pero es que le dan 3 minutos con Jesús. Y van a pedirle 11 millones. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo, eso en como, esos 3 minutos con Jesús. pero eso es como cuando Salomón se encontró con el Señor. ¿Qué tú quieres que te dé? Imagínate que le hagan esa pregunta 2 o 3 horas. Y Salomón nada más necesitó 10 segundos. Salomón le hubiese dicho, dame 10 millones. El Señor le dice, te voy a dar 20. Sí, señor. Pero que esa pregunta es absurda. ¿Qué tú buscas con eso? Señor, misericordia. ¿Qué aprendemos de esto que estamos estudiando hoy? Capítulos 21 y 22 y 23 y toda la historia del apóstol Pablo. Y si la pregunta, ahora vengo yo, voy a hacer una pregunta. Pastor, usted tiene un delay. No, y si la pregunta es, ¿qué tú prefieres? ¿Que te den 11 millones para negar a Jesús? ¿O no te quedas con 11 millones y dices, sí, yo creo en Jesús? Míreme. Míreme. Ahí sí se sabe quién, como hacían antes. Niega a Jesús, no. Te van a matar en la hoguera, no lo voy a negar. No te van, no, con la pistola en la cabeza. A Policarpo es que hay que tenerlo como ejemplo. Yes. Que Policarpo estuvo en la hoguera y le dijo al emperador, fulano, solamente tú tienes que negar a Jesús, te voy a perder a la Biblia. Y dijo Policarpo, tengo tanto tiempo conociéndole a él, Bendito. Nunca me he hecho mal. ¿Por qué lo voy a negar ahora? ¿Qué hizo Policarpo? Le dijo al emperador, proceda y no pierda más el tiempo, que yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Ese sí es verdad, eso sí es viral. Eso sí es verdad. No ese disparate que están preguntando y la gente madura puesta en esa, Dios mío. ¿Qué aprendemos para cerrar, familia, del apóstol Pablo? Y lo que vemos en estos capítulos es que
nada de lo que sucede en nuestra vida es por casualidad. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted tiene al Señor Jesús como su Señor, nada de lo que sucede en su vida es una casualidad. Dios tiene cuidado de nosotros. Y puede que lo que ahora para ti sea algo difícil de asimilar, sea un momento duro, sea un momento crudo, sea un momento de prueba. Puede que sea el instrumento que Dios utilice para alcanzar a otros, para llevarte a otros niveles y para ponerte en situaciones en donde de otra manera no ibas a estar allí. Porque el apóstol Pablo, si hubiese sido recibido con amor en las iglesias donde iba, si no hubiese problema con el Sanedril, quizás no hubiese llegado a todos los lugares donde llegó el apóstol Pablo. Se acomoda. Porque el acomodamiento, los culpables somos nosotros mismos. Sí, Señor. Que acomodamos. Voy a terminar con esto. Por eso Dios nos incomoda muchas veces, nos saca de la comodidad. Mira lo que hace el acomodamiento. Yo tengo un amigo que lo invitaron a predicar. ¿Qué pasa? Ese amigo le había regalado una BMW, una X3. Escucha esto, familia. No te rías, porque no he terminado ya tú te vas a reír, espérate. Un pelotero le había sembrado ese vehículo porque él era un predicador que Dios lo usaba poderosamente, pero estaba en batalla, o sea, estaba pasando situaciones difíciles, y le regalaron ese vehículo BMW. Muy bello. Lo han invitado a una campaña y el hombre ha llegado en este vehículo. El que lo invitó, el encargado de la campaña, cuando vio ese vehículo que el hombre llegó ahí, ¿sabe lo que hizo? Tomó un motoconcho y dijo, llévame allí. ¿Y sabe a qué fue? A buscar 10,000 pesos, un préstamo, 10,000 pesos prestados para pagarle al evangelista. Porque dijo, si este hombre que vino en esta BMW, yo le entrego 2,000 pesos dominicanos, este hombre me va a desbaratar. ¿Qué pasa? Porque él está acostumbrado a que este hombre llegara en motor y muchas veces llegara a pie. Pero a veces la comodidad cambia la percepción de todo el mundo. Así es. La cambia. Y están así. Él decía, un buen amigo de nosotros, él decía que primera vez en la historia que ve que una gente andando en una BMW, una X5, se le quedó por gasolina porque no tenía dinero. Para que tenga una idea, el galón de gasolina tuve que ir a buscarlo yo para rescatarlo. Y eso fue una vergüenza tan grande porque le regalaron ese vehículo, pero el pobre no tenía cómo mantenerlo, cómo sostenerlo. Ni cómo echar gasolina. Al final lo tuvo que vender. Pero nunca se... Ahí es donde tú ves lo que yo decía esta mañana en el devocional. Es que Dios no te va a dar algo que tú no estés en la capacidad. Pero nunca se me olvida eso, que cuando me llamaron, tuve que ir a buscar un galón de gasolina para echárselo a la BMW. Todo el mundo mirando ese episodio, diciendo, esto no. Porque, no cuadran los números. Entonces, ¿qué pasa? Para él era mejor que estar como él estaba. Porque él estaba fuera de su alcance, fuera de lo que, como él fluía, y cambiaba la percepción de los demás. Ahora fulano anda en esto, fulano ahora tiene lo otro. Sí, señor. Pero hay que aprender en contentarse, como decía el apóstol Pablo, cualquiera que fuera nuestra situación, familia. Familia querida, gracias a todos por estar aquí conectados, la hemos pasado bien. Usted ve que los estudios bíblicos de nosotros son chéveres. Nos reímos, pero aprendemos en base a lo que la palabra del Señor establece. Nos vemos la próxima semana aquí nuevamente. Si te conectaste por primera vez, gracias por estar aquí. Y te invitamos a que te conectes el próximo miércoles 8 de la noche, completamente online. Capítulo 23. Capítulo 23. Y esto se va poniendo bueno porque ya casi terminamos. No se olvide que este domingo los esperamos a todos. 5 de la tarde tenemos una mega sorpresa. Así que no deje de ir al servicio el domingo. Si usted quiere saber de qué se trata, lo esperamos el domingo 5 de la tarde. Familia, que el Señor continúe bendiciendo su vida. Amén. Y su familia grandemente, y que la sangre de Cristo guarde y cubra su entrada y su salida. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Muchas bendiciones. Un abrazo, familia. Dios los bendiga mucho. Feliz